Hola, ¿qué tal? Soy residente de tercer año de Medicina Familiar. Mi nombre es Erika Itzel Martínez Hernández y hoy voy a hablar acerca de la diferencia médico-legal entre invalidez e incapacidad permanente. Vamos a iniciar hablando sobre la definición de pensión por invalidez. El estado de invalidez es definido por la Ley del Seguro Social exactamente en el artículo 119, donde menciona que existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. El Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, en el artículo 32, párrafo 2, establece que esta dictaminación del estado de invalidez debe de ser realizado por el personal de médico adscrito a los servicios institucionales de salud en el trabajo, a través del dictamen médico correspondiente, el que establecerá la determinación de la disminución o la pérdida de la capacidad para el trabajo del asegurado mediante información médica, laboral y social que se requiera. Ahora, los servicios de salud en el trabajo del IMSS evalúan la existencia o no de un probable estado de invalidez. De acuerdo al procedimiento normativo, se requiere disponer de un diagnóstico preciso, de estudios de laboratorio y gabinete, de interconsultas a los servicios que se requieran y el uso del baremo. Con todos estos puntos vamos a determinar un porcentaje global de deficiencia corporal. Ahora, para que este estudio se haga de manera correcta y determinar un posible estado de invalidez, el médico de salud en el trabajo va a requerir que el médico tratante, que en la mayoría de los casos es el médico de familia, realice un resumen clínico con características acordes a lo estipulado en la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, donde se van a registrar los aspectos más relevantes de la atención médica, y deberá contener el padecimiento actual, los diagnósticos, los estudios de laboratorio y gabinete, el tratamiento, la evolución y el pronóstico, así como las valoraciones de diversas especialidades que se requieran. Todo esto es para que el médico de salud trabaje de manera completa la información para fundamentar y motivar el dictamen de invalidez, y esto con el objetivo de describir el efecto del proceso mórbido sobre las actividades de la persona, así como sustentar las razones que se considera para que el padecimiento sea o no de carácter permanente e irreversible. Exponer las razones médicas para concluir si existe probabilidad de agravamiento al realizar las actividades propias del funcionamiento general y de la capacidad para el trabajo. Ahora, en cuanto a los padecimientos asociados a la invalidez, se encuentran la afectación al sistema nervioso, hipoacusias, afectación del sistema visual, afectación del músculo esquelético, afectación del sistema circulatorio respiratorio, del sistema digestivo, así como la diabetes mellitus, los tumores, neoplasias, enfermedad renal crónica y los trastornos mentales y del comportamiento. Ahora, la Ley del Seguro Social considera dos elementos necesarios para declarar el estado de invalidez. El primer punto es que la imposibilidad sea consecuencia de un riesgo no profesional y cuya valoración es responsabilidad estrictamente médica. Y el punto 2 es que por esa imposibilidad la persona asegurada no pueda desempeñar un trabajo igual al que desempeñaba al momento de ocurrir la contingencia. Entonces, con fines operativos para la determinación del estado de invalidez, se considera que una persona asegurada presenta un estado de invalidez si tiene una enfermedad general o sufrió un accidente no profesional que le causa una pérdida igual o mayor al 50% de su capacidad para el trabajo, y si le impide también el desarrollo de las actividades de la vida diaria. La pérdida de esta capacidad es del 75% más. Más adelante hablaremos un poquito más acerca de los porcentajes. Ahora, para evaluar
la capacidad para el trabajo, se usa la cédula para evaluar el porcentaje global de pérdida de la capacidad para el trabajo. Aquí se suman 3 porcentajes y se dividen en 3 áreas. La primera es el porcentaje de deficiencia corporal, la cual se va a obtener mediante la comparación de las secuelas permanentes de la enfermedad con el uso del baremo, combinado con el porcentaje de funcionamiento general que se mide a través de una serie de actividades y participaciones de la persona en situaciones individuales, sociales y familiares. Este punto equivale al 40%. El siguiente aspecto son los porcentajes que derivan de los factores personales y ambientales. Aquí se va a evaluar los factores en contexto personal y ambiental, y esto equivale al 10%. Y el último porcentaje de la pérdida de la capacidad para el trabajo va a comparar la capacidad de la persona para realizar actividades y requerimientos del puesto de trabajo, y esto equivale al 50%. Ahora, para que nos quede un poquito más claro, también se utiliza la clasificación internacional del funcionamiento, CIF, que va a estar constituida por 6 puntos. Entonces, el primero es la condición de salud, en la cual se especifica el diagnóstico, el porcentaje de deficiencia corporal y el tipo de deficiencia. En el segundo punto son las funciones y estructuras corporales. Aquí va a ser la evaluación de la deficiencia corporal y la referencia en el baremo. En el punto 3 se refiere a las actividades, y estas son ciertas tareas que de manera cotidiana se realizan, como es el aprendizaje y aplicación del conocimiento, comunicación, locomoción, tareas y demandas generales, movilidad, aspectos mentales y de autocuidado. El punto número 4 se refiere a la participación, que es la realización de ciertas actividades, pero en un entorno social, como la vida doméstica, las interacciones y relaciones interpersonales, áreas principales de la vida, vida comunitaria y cívica. El punto 5 habla acerca de los factores ambientales, donde está basado en la situación geográfica y la situación social. Y por último se encuentran los factores personales, como la edad, la situación económica, la situación familiar y la situación educativa. Entonces, con todo lo que ya comentamos, el estado de invalidez se va a determinar comparando el perfil de la persona constituida por el personaje de deficiencia corporal combinado con el porcentaje del funcionamiento general contra 2 esferas donde se desarrolla, como son el ambiente social, representado por factores de contexto que pueden ser facilitadores o van a obstaculizar el desarrollo de las secuelas. Y el puesto específico de trabajo, representado por el análisis de la capacidad de la persona para desarrollar actividades laborales contra los requerimientos del puesto específico. Entonces, para concluir un poquito esto, el estado de invalidez, visto desde esta perspectiva, no solo va a ser el resultado del daño a la salud de la trabajadora o trabajador, sino de la repercusión que esta enfermedad tiene en el desempeño de los roles sociales y de la actividad laboral de la misma persona. Ahora, de acuerdo con el porcentaje obtenido de la aplicación de esta metodología, de todos los aspectos que se van a evaluar, entonces existen 4 porcentajes, bueno, los vamos a dividir en 4 puntos. El 0%, pues obviamente no va a existir invalidez. Del 1 al 49% no va a haber tampoco invalidez. Como lo habíamos dicho, se necesita más del 50% de invalidez para otorgar una pensión. Del 50 al 75 es invalidez y mayor al 75% es invalidez con dependencia. Ahora, para entender un poquito mejor, puse algunos artículos que nos van a ayudar a entender mejor. El primero de ellos es el artículo 122 de la Ley del Seguro Social, donde menciona que para gozar de invalidez, el asegurado debe contar con 250 semanas de cotización.
Ahora, si el dictamen determina que hay un 75% más de deficiencia o de pérdida de funcionalidad, entonces solamente se requiere 150 semanas de cotización. Y si cuando la persona requiere o pide el dictamen no reúne las semanas de cotización necesarias, entonces podrá retirar en el momento que él desee el saldo de su cuenta individual del seguro en una sola exhibición. El artículo 123 menciona cuando no tienen derecho de disfrutar de la pensión de invalidez. Va a ser cuando por sí solo o de acuerdo con otra persona se haya provocado intencionalmente la invalidez. El segundo es que si resulta responsable del delito intencional que originó la validez. Y por último, que padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio. El 124 menciona que cuando se solicite el otorgamiento de invalidez y cuando ya gocen de esa pensión, entonces deberán sujetarse a las investigaciones de carácter médico, social y económico que el instituto estime necesario para comprobar si existe o subsiste el estado de invalidez. Ahora, en cuanto a la ley, en el artículo 141, la cuantía de la pensión por invalidez será igual a una cuantía básica del 35% del promedio de los salarios correspondientes a las últimas 500 semanas de cotización anteriores al otorgamiento de la misma. El artículo 145 menciona que las pensiones por invalidez otorgadas serán incrementadas anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y por último es el artículo 44, cuando el paciente no esté conforme con el dictamen que haga el instituto de manera definitiva, podrá interponer el recurso de inconformidad. Ahora, para concluir acerca de la pensión por invalidez, esta va a ser dada por enfermedad general, es decir, toda enfermedad o lesión que no guarde relación con el trabajo. Se va a requerir del 50% de la pérdida de la capacidad funcional para obtener el estado de invalidez. En este caso, el patrón no va a tener ninguna responsabilidad y el patrón no tiene responsabilidad con el trabajador cuando se presente la enfermedad o accidente que no constituya un riesgo de trabajo, es decir, que nuestro paciente puede llegar a perder su empleo. Ahora vamos a iniciar con la incapacidad permanente, parcial o total. Igual vamos a iniciar con la definición, la cual menciona que va a existir cuando sufre un accidente o enfermedad mientras está laborando. Y existen dos tipos de incapacidad permanente, la parcial y la total. La parcial va a implicar la disminución de sus facultades o aptitudes para trabajar, mientras que la incapacidad permanente total va a ser la pérdida de sus facultades o aptitudes que lo imposibiliten para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Para la determinación del carácter definitivo, independientemente del porcentaje de evaluación, estos casos pues no van a importar exactamente el porcentaje, como son las amputaciones, la parálisis, la sección medular y la pérdida de órganos u otros diagnósticos que puedan sustentar la irreversibilidad de las secuelas, es decir, que sean pues enfermedades muy complicadas, que no tengan un buen pronóstico. De acuerdo al artículo 61 de la Ley del Seguro Social, podrá realizarse revaloraciones al asegurado dentro del periodo de adaptación de 2 años. Se emitirá un nuevo dictamen de incapacidad permanente. Ahora, posterior a la valoración médica de salud en el trabajo, se va a determinar si existe o no mejoría de la lesión y si ésta va a modificar el porcentaje de la evaluación. Entonces se emitirá un nuevo dictamen de la incapacidad permanente. Entonces, como dijimos, al terminar los 2 años de esta incapacidad, entonces se va a emitir un nuevo dictamen de revaloración con carácter definitivo en caso de que continúe con la enfermedad o aumente
la discapacidad, entonces pues va a continuar o va a ser ya en definitiva la incapacidad permanente. ¿Sale? Va a ser total. Ahora, en caso de haber remitido la secuela, se va a elaborar el oficio de remisión de secuelas. Ahora, me pareció importante también comentar ciertos artículos de la Ley del Seguro Social, donde el artículo 55 menciona que los riesgos de trabajo pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total. Estas mismas división de incapacidades las marca la Ley Federal del Trabajo en el artículo 477. En el artículo 58 menciona que el asegurado que sufra riesgo de trabajo va a tener derecho a declararse incapacidad permanente total y va a recibir una pensión mensual definitiva equivalente al 75% del salario en el que estuviera cotizando en el momento del riesgo, y el monto de la pensión se calculará conforme a la tabla de evaluación de incapacidad que está en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el momento de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. Ahora, el artículo 68 habla acerca de la cuantía de las pensiones por incapacidad. Esta va a ser actualizada anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Otros artículos importantes es el 479, donde menciona la definición de incapacidad permanente parcial, que es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. En el artículo 480 habla de la incapacidad permanente total, la cual es la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. El artículo 498 menciona que el patrón está obligado a reponer su empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo si está incapacitado. Esto va a ser siempre y cuando que se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se terminó su incapacidad. En el artículo 499 menciona que si un trabajador víctima de un riesgo de trabajo no puede desarrollar o desempeñar su trabajo que anteriormente realizaba, pero sí existe otra área en donde pueda desempeñar ciertas actividades, el patrón estará obligado a proporcionarlo, es decir, cambiarlo de área si se requiriera. Ahora, las enfermedades del trabajo están divididas en varios puntos, entre ellas son las dermatosis, las oftalmopatías profesionales producidas por polvos y otros agentes físicos, químicos y biológicos, infecciones, parasitosis, micosis y virosis, enfermedades producidas por el contacto con productos biológicos, enfermedades producidas por factores mecánicos y variaciones de los elementos naturales del medio de trabajo, enfermedades producidas por radiaciones ionizantes y electromagnéticas, cáncer y enfermedades endógenas, y enfermedades broncopulmonares producidas por la aspiración de polvo y humos de origen animal, vegetal o animal. Ahora, para concluir acerca de la incapacidad permanente, esta se va a obtener mediante un riesgo de trabajo, es decir, que va a estar ocasionada por accidente o enfermedades que están expuestos los trabajadores mientras realizan su jornada laboral. Aquí no va a importar el porcentaje de la pérdida funcional, y la Ley Federal del Trabajo responsabiliza al patrón de devolverle el empleo o reubicarlo, como lo mencionamos. Y eso sería todo. Muchas gracias.